Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti con un corazón dispuesto, abierto. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que le hables a mis hermanitos, que toques sus corazones, que los edifiques en este día. Pues dijiste, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor mi Dios, guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Da la sabiduría, la ciencia. Señor, y mis hermanitos serán muy bendecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 1. El título de esta transmisión es La mente de Cristo. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. El día de ayer, hermanos amados, veíamos que el Señor enloquece la sabiduría de los sabios. Claro, los sabios terrenales, todos aquellos que están contra Dios. Y bueno, hermanitos amados, podemos notar la diferencia, que hay una sabiduría que proviene de Dios. Y aquí habla nuevamente el apóstol Pablo, le repito el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, palabrería, hermanos amados, o filosofías, todo ello no fue de humana sabiduría. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque, hermanitos, donde se predicaba el Evangelio, también había señales, portentos, milagros. Así es también ahora. Así debería de ser. Cuando predicamos el Evangelio, también hay señales después de la predicación. Ahora, hermanitos, dice aquí versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La de lo alto, hermanitos. Entre los que han alcanzado madurez en la fe. Mis hermanitos, así como una persona, un humano, nace, crece, se desarrolla, crece en conocimiento, y por qué no decir en sabiduría natural, terrenal, cuánto más una nueva criatura en Cristo Jesús. Crece, hermanos amados, en sabiduría, crece, hermanos amados, en madurez en la fe, o sea, madura. Así son los hijos de Dios, hermanitos, que han avanzado con el Señor, le han sido fieles, maduran. Claro, hermanitos, que hay cristianos inmaduros, y claro que los hay maduros. Ahora dice aquí que esa madurez en la fe es la que se habla, hermanitos. Dice, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la palabra oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. O sea, los poderosos de ese tiempo, hermanitos, no tenían esta clase de sabiduría. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Así es, hermanitos. Claro, directamente Pilato, Herodes, hermanitos, carecían de esta clase de sabiduría. Ahora el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre,
quiere decir el hombre no ha pensado o no ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Usted ama a Dios, hermanitos? Bueno, Dios le ha preparado cosas que usted jamás había visto, ni oído, ni conocido. Todo eso es, hermanitos, en la vida venidera. Ya que esta vida se termina, hermanos amados, tiene su término de tiempo, su límite de tiempo, pero la vida eterna, hermanitos amados, es por siempre y para siempre en el Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Así que, mis hermanitos, en verdad, todo eso que Dios nos va a dar cuando estemos con Él, son cosas maravillosas que jamás hemos visto. En verdad es así, y jamás hemos oído, y jamás hemos imaginado. Es que Dios es poderoso, es bueno, es maravilloso, hermanitos. Aquí en la tierra hay aflicciones, pero esta gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice en otra parte, es mayor. Ahora, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí viene con mayúscula, claro que se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanitos, escudriña lo profundo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, claro que sí. Verso 11. Porque ¿quién de entre de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Esto funciona así con nosotros también, hermanitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, y el que sabe todo lo que hay dentro de nosotros es nuestro mismo espíritu. Es lo que dice aquí. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así es. Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hermanitos, hay espíritu del mundo. No lo tenemos nosotros, dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, mis hermanitos, necesitamos saber qué nos ha concedido Dios, pero esto es a través del Espíritu Santo. Son como misterios, cosas que Dios revela ya de por sí en su palabra y da la sabiduría con su Espíritu Santo de lo que nos ha concedido, hermanitos, ese poder que Él nos ha dado, sino que nosotros no somos nada, pero Él nos ha dado, hermanitos, nos ha concedido muchas cosas. Ahora, dice aquí que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Claro, hermanitos, que nos vamos enterando día con día que nos ha concedido el Señor. Ahora, verso 13. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Aquí recalca, no la sabiduría del hombre, hermanitos, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, hermanos amados, esta escritura que nosotros tenemos es espiritual, y el Espíritu Santo nos ayuda a acomodar lo espiritual con lo espiritual, lo literal con lo literal, claro que sí. Pero hay más para poder, hermanitos, entender. 14. Pero el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, el que dijo el Señor Jesús, lo que nace de la carne, carne es, ese es el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Imagínense, hermanitos, un ateo tratando de entender las sagradas escrituras, la Biblia. No puede, hermanitos, no percibe. Solamente va a encontrar aparentemente contradicciones, se va a aburrir, no le va a entender o lo va a malinterpretar. No puede percibir, hermanitos, las cosas que son del Espíritu. O sea, si un inconverso, hermanitos,
que no está siendo llamado por el Señor al arrepentimiento, si el Padre no lo atrae hacia el Hijo y el Hijo no lo guía hacia el Padre, una persona natural, hermanitos, si tomara esta Biblia, la abriera y comenzara a leer, no percibiría nada, hermanos. No como usted o como yo, que cuando leemos la palabra o la escuchamos, nuestro corazón se goza, se aviva el fuego que hay dentro de nosotros y sentimos esta palabra con mucho amor, hermanitos. Así que, mis hermanos amados, nosotros, gracias al Señor por su misericordia que nos tuvo, sí percibimos estas cosas. El hombre natural no. Continúo. 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Efectivamente, hermanitos, piensan que esto es locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero ¿cómo van a discernir espiritualmente si precisamente están muertos en su espíritu? O sea, no podrán entender esta escritura un humano natural o no nacido de nuevo, hermanitos. Sin embargo, nosotros entendemos, porque ahora tenemos vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanitos, gracias al Señor por esta palabra y porque nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora continúa. 15. En cambio, el espiritual. Para esto, hermanitos, pongan mucha atención. El contraste entre el verso 14 y el 15 habla del hombre natural y el 15 del hombre espiritual. También, hermanitos, esto se puede catalogar dentro de la casa de Dios, pero no les llamemos naturales, sino carnales, porque sí ya nacieron de nuevo, pero seguían más por la carne o por el corazón que por el Espíritu y por la palabra de Dios. Entonces, aquí no está haciendo diferencia, mis hermanitos, entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal, no, sino entre el cristiano espiritual y el inconverso. Entonces, cuando dice el verso 14, el hombre natural, habla del inconverso. Y el 15 dice, en cambio el espiritual, habla del cristiano, nacido de nuevo, pero que se rige en el Espíritu, o sea, en la palabra de Dios. Antes, hermanitos, de seguir explicando, bueno, nosotros, hermanitos, sabemos que esta palabra, esta sagrada escritura, es espiritual. Por eso lo que nos pide nuestra carne no lo puede entender o no lo puede llevar a cabo. Por eso, hermanitos amados, dice Romanos capítulo 8, que el carnal o el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Así es, hermanitos. Bueno, entonces el cristiano espiritual es, hermanitos, el que sí, claro que tiene humanidad y todos los sentidos humanos y necesidades humanas, pero nos negamos a nosotros mismos y nos regimos en la palabra. Hacemos lo que dice la palabra, y como la palabra es espiritual, nosotros venimos a ser espirituales. Ahora dice, hermanitos, el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aquí, mis hermanos, se acordará usted que hemos visto anteriormente en más o menos 2 a 3 transmisiones, hermanitos, en total, de lo que se ha tratado este tema, acerca del juzgar. Juzgar carnalmente está prohibido. No juzguéis para que no seáis juzgados, está prohibido. Y como está prohibido, hay una sentencia, un pago. Dice, porque con la vara que mides, si es que tú juzgas, con esa vara que mides serás medido. Entonces, por eso dice el Señor, no juzgues, para que no seas juzgado. Bueno, se refiere al juzgar carnal. No lo vayas a hacer. No juzgues carnalmente, porque si lo haces, la consecuencia va a ser que tú serás juzgado. Eso es juzgar carnalmente. Pero ahora, lo que se ha mencionado en dichas transmisiones muy anteriores es que sí es lícito
Sí se puede juzgar espiritualmente, no carnalmente. Carnalmente está prohibido y trae consecuencia, hermanos amados. Pero espiritualmente dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Qué quiere decir sin que él sea juzgado por nadie? Que no hay consecuencias malas de juzgar espiritualmente. Juzgar carnalmente, la consecuencia es, tú también serás juzgado y con la vara que mediste serás medido. Pero si alguien juzga espiritualmente, no hay consecuencias, no hay adversidades, hermanitos. Ahora, ¿qué es esto? Por eso dice, sin que él sea juzgado por nadie. A diferencia de no juzguéis, para que no seáis juzgados. Claro, carnalmente, espiritualmente, nadie nos va a juzgar. No hay una sentencia, no hay, hermanitos, un castigo, porque juzgamos espiritualmente. No, mis hermanitos, al contrario. Ahora, le tengo que recordar, hermanitos, la diferencia entre juzgar carnalmente y espiritualmente. El que juzga carnalmente, y aquí, hermanitos, hago énfasis en carnalmente, siempre es sin amor, sin misericordia, sin contemplaciones, sin consideraciones, o podríamos decir sin comprensión. Al que juzga, hermanitos amados, y juzga carnalmente, lo hace con aborrecimiento, sin misericordia, sin reparos, hermanitos, sin compasión alguna. Ahora, si somos espirituales y juzgamos espiritualmente, note la diferencia. Le voy a poner ejemplos, hermanitos. Si yo juzgara carnalmente, así como se mencionó, sin amor, sin misericordia, hermanitos, no me importarían las causas, solamente esperaría la aparente justicia. Por ejemplo, decir, ese le va a ir mal porque él es esto, él es aquello, él es esto. Estoy juzgándolo carnalmente, no estoy teniendo nada de amor, ese amor que cubre multitud de faltas. Entonces, hermanitos, claro que el Señor me va a juzgar a mí, y con esa vara que me di, seré medido. Pero si yo juzgo, como aquí dice que el espiritual juzga todas las cosas, si yo juzgo espiritualmente, lo haré con amor, no buscando que mi hermano tropiece o caiga, sino tratando de detectar el problema y empiezo a juzgarlo. Oh, mi hermanito transgredió este mandamiento, desobedeció este otro. Oh, mi hermanito se descuidó y le dio lugar al enemigo. Estoy juzgando espiritualmente el caso de mi hermano, pero yo no lo aborrezco, yo lo amo y no le estoy echando la culpa. Lo que quiero es hallar la raíz del problema para hallar en la palabra, en Cristo, la solución. Y sí, la verdad es que lo estoy juzgando, pero buenamente, de buena manera. Lo estoy juzgando espiritualmente. Y puedo llegar a conclusiones. Oh, mi hermanito, sí hizo esto, hizo aquello, es esto. Pero oro por él y le digo, Señor, ayuda a mi hermano. Te ruego, Señor, que ayudes a mi hermano. Y hermanos amados, ve que se juzgó, sí, espiritualmente, con amor, a diferencia de juzgar carnalmente, sin amor, sin misericordia. Bueno, este tema muchos ya lo saben porque se predica mucho aquí en Ministerios Filadelfia. Entonces, hermanitos, sí juzgamos todas las cosas, desde lo espiritual juzgamos, tiene esto, lo persigue aquello, esta maldad está queriendo atacar a mi hermano, este espíritu inmundo lo quiere destruir. Discernimos, juzgando espiritualmente, pero con amor, esperando que nuestro hermanito se levante. No esperamos que caiga, no esperamos que le vaya mal. A diferencia del que juzga carnalmente, quiere hasta que pague, lo que muy comúnmente se dice, quiere que rueden cabezas. Nosotros no,
porque el amor que tenemos cubre multitud de faltas, dice en otra parte de la Escritura. Ahora dice, hermanos amados, verso 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermanitos. Así es. La mente de Cristo. Es importante, hermanitos, entender y captar esto. Y hermanos amados, en otra parte dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En palabras más sencillas, que cambie nuestra manera de pensar, que sea transformada. ¿Cómo se transforma nuestra manera de pensar? Con la palabra de Dios. Teniendo palabra de Dios, pensando, hermanitos, teniendo el criterio de Dios acerca de su palabra, o sea, estar de acuerdo con Dios y pensar como Él, también equivale a tener la mente de Cristo. Ya no una mente del mundo, no una mente reprobada o depravada, sino la mente de Cristo. Pensamos con fe, pensamos con amor, pensamos con verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Hermanitos, usted tiene la mente de Cristo. Ahora, sí, nuestra mente, hermanitos, está expuesta. Por así decir, cuando la Escritura habla de la armadura de Dios, dice en Efesios que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos de fuego del maligno y habiendo acabado todo, sigamos firmes. Parte de esa armadura es el yelmo o casco, se le conoce en la Escritura como yelmo de la salvación. Que eso, hermanitos, cubre nuestra cabeza, es un casco. Le decía que nuestra mente está expuesta porque el enemigo tiene cierto poder limitado para poner pensamientos malos a través de lo malo que se ve o lo malo que se escucha. Y hermanitos, tiene ese poder, pero es limitado. El Señor reprenda al enemigo. El enemigo puede meter pensamientos, pero usted los puede discernir y reprenderlos en el nombre del Señor. Y hermanitos amados, eso es espiritual. Hay quienes, hermanitos, hijos de Dios, hay quienes argumentan que no, que el enemigo no tiene nada que ver, que son nuestros propios pensamientos los que nos llevan a pecar, y que el enemigo está por allá muy lejos y no tiene nada que ver. Pero hermanitos, sí, y en parte se tiene razón al respecto. Sí, el enemigo está por allá, y no todos los pensamientos malos provienen del enemigo, sino de uno mismo. En parte, sí es verdad. Cuando de uno, de su corazón malo, que no ha sido todavía transformado por el Señor, por el Espíritu Santo, por la palabra, pues maquina, piensa mal, sí, en verdad. Hasta la Escritura le llama a eso concupiscencia. Concupiscencia, hermanitos amados, es la inclinación mala del hombre que se origina dentro de uno mismo. Los judíos le conocen como Yetzer Hará. Y hermanos amados, para ellos se llama impulso malo. También Yetzer Tov, impulso bueno. Así lo ven ellos. Bueno, hermanitos, sí, en cierta manera, muchas cosas malas se originan en el corazón del hombre. Y es del hombre, y por eso se llama concupiscencia. Pero hay otro nivel espiritual, y es cuando sí es el mismo enemigo el que pone los pensamientos. Ahora, mis hermanitos amados, apelo a lo que dice la Escritura en cuanto a la armadura. Habla del enemigo, para que podamos resistir los embates, los dardos de fuego del maligno. Habla de un maligno que se ataca. Y hermanitos, habla del yelmo de la salvación, o sea, el casco. Bueno, si todos los pensamientos malos provinieran de uno nada más, estamos de acuerdo, hermanitos, sí, el hombre tiene esa capacidad de producir
pensamientos malos de sí mismo. Sí, estamos de acuerdo en esa parte. Pero, ¿por qué habla del enemigo, hermanitos? En Efesios capítulo 6. Tendré que llevarlo rápidamente. Vayamos a Efesios capítulo 6, verso 10, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Mi Biblia dice, y en su fuerza poderosa, la de usted, y en el poder de su fuerza. Ahora fíjese, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. O sea, si ataca, si acecha. No solamente es concupiscencia, pecado originado desde el interior del humano. No, hay ataques externos del enemigo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad otra vez toda la armadura. El 11 dice vestíos de toda la armadura. Y el 13 dice tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un día malo. Ese es un tema amplio. Y literalmente, sí, hay un día. Salmos capítulo 20 habla del día de conflicto. Y hermanitos, existe ese día. Humanamente, carnalmente, podríamos decir que alguien podría mencionar el peor día de toda su vida. Lo que nunca había sufrido, padecido, nunca le había pasado. Cuando alguien se expresa, este es el peor día de mi vida, bueno, bíblicamente se llama el día malo o el día de conflicto. Aquí dice, hermanitos, 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz o apresto del evangelio. Dice el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Acuérdese, toda la armadura. Y dice 17, tomad el yelmo, casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos esos elementos, hermanitos, es muy importante ponerse toda la armadura que incluye ese casco. ¿Por qué protegerse la cabeza ante los ataques del enemigo? Porque el enemigo en verdad sí mete pensamientos malos, hermanitos. Sí obra, sí trabaja de esa manera. Es verdad, hermanos amados. O sea, hay que protegernos, proteger nuestra cabeza de malos pensamientos. Porque sí, mis hermanitos, existe el ataque del enemigo hacia la cabeza. Así que, hermanitos amados, nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos, hermanitos, pensar con la mente de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Necesitamos guardar nuestra cabeza, hermanitos, porque sí hay embates. Por eso le mencionaba. En verdad, hermanitos, sí tienen algo de razón los que dicen que el enemigo no tiene nada que ver. Sí, porque hay pensamientos que son nada más de uno y son malos. Pero no se descarta que en ataques del enemigo él quiera atacar nuestra cabeza, hermanitos. Incluso, hermanos amados, de esos pensamientos del enemigo se menciona en 2 de Corintios capítulo 10. También se lo leo rápido. Dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muy bien. Note, destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Bueno, literalmente es como un castillo muy
fuerte, hermanitos, que casi nadie puede hacerle daño, ni traspasar, ni derribar. Pero dice que las armas de nuestra milicia sí pueden destruir esas fortalezas. Pero vamos a ver a qué le llama fortalezas. 5. Derribando argumentos. Eso está en la mente, hermanos, y en el corazón. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios equivale a pensamientos altivos. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos los pensamientos, hermanitos, someterlos a que obedezcan a Cristo Jesús. Muy bien, entonces, hermanitos, esas armas de nuestra milicia están para destrucción de fortalezas. Y claro que también tiene que ver el enemigo. El Señor lo reprenda. Así que, hermanitos amados, volvemos a 1 Corintios 2:16, que dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? O sea, ¿quién le va a enseñar algo? Él lo sabe todo. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, necesitamos esa mente, esa mentalidad por causa del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ese entendimiento que ya fue renovado. Bueno, nuestra cabeza necesita un casco, hermanitos, el yelmo de la salvación. Porque, mis hermanitos, tal vez ya le aconteció a usted que han habido pensamientos de derrota, de desaliento, de temor, de duda. Sí hay unos que se originan en el mismo hombre, pero también hay unos causados por el mismo maligno. El Señor lo reprenda. Guarde su cabecita, hermanitos. También dijo el Señor: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Guarde sus pensamientos. Mis hermanitos, también le he llegado a mencionar aquí en el púlpito de Ministerios Filadelfia que cuando he sido atacado en mi cabeza, sí, hermanitos, lo he distinguido, lo noto. Sí me doy cuenta, este pensamiento no proviene del Señor. Este pensamiento es del maligno y lo reprendo en el nombre de Cristo, porque sí lo discierno, sí lo capto, hermanos amados. Hermanos amados, guarde también usted su corazón, guarde lo que hay en su mente, póngase el yelmo de la salvación y en sí usted tiene la mente de Cristo. Así que, mis hermanos amados, cada día que pasa hay luchas. El enemigo le va a querer atacar su cabecita, pero usted, hermanitos, venza en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanitos amados, también dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios guarde su mente, hermanitos. Nuestros pensamientos en Cristo Jesús también son guardados por el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Alabamos, exaltamos tu nombre, te reconocemos. Señor, guarda la mente de mis hermanitos. Sean renovados, transformados, la renovación de sus entendimientos por tu palabra. Y Señor, líbralos de todo ataque del enemigo hacia sus cabecitas. Señor, hoy tenemos la mente de Cristo. Y también se pongan toda la armadura, el yelmo, el casco de la salvación. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanitos, líbralos del mal, Señor. Se pongan toda la armadura en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén, Padre eterno. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes en este hermoso día, hermanitos. Amén.